Buenos días, continuación, escucho, buenos días. Buenos días, continuación, escucho, buenos días. Días, continuación, escucho, buenos días. Buenos días, continuación, escucho, buenos días. Vamos a terminar esta sesión con respecto al estudio de la clase, de calor y de hora. Y tenemos terminado el contenido que está, pero en este caso solamente el contenido que está faltando es ecuaciones diferenciales dialécticas. Que ya le hemos estudiado, pero hay una parte que falta con respecto a la ecuación diferencial de la onda, del calor y de Laplace para el modelamiento de ciertas ecuaciones diferenciales para que en la próxima solución. Para esta parte de acá solamente es conocer la diferencial parcial de calor, de onda y de Laplace, así como reconocerlas y modelarlas. Entonces, con eso de trabajar en cada caso. Está avanzando con respecto a la sesión que esta parte ya se ha desarrollado, todo ya está listo. Y nos quedamos acá, ¿no? Acá 10, 61, 10, 10, estamos aquí. Acá, donde solamente reconocer qué tipo de ecuación es la ecuación unidad de calor, de onda y de la masa. Vamos a hacer un análisis con respecto a la siguiente examen. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar un poquito de algunas parciales clásicas con valores en la frontera. Ya vamos a ver acá entonces, si no analizo esta parte. La ecuación 1 se refiere a las ecuaciones que tenemos por acá. La ecuación 1 dice, esta ecuación acá, que es la ecuación del calor. ¿Ya? Se presenta en la teoría del flujo de calor. Por eso se le llama la ecuación diferencial del calor, pero unidimensional. Es de la ecuación 1. ¿Ya? La ecuación 1 se presenta en la teoría del flujo de calor, es transferencia de calor por conducción en una varilla.
en una varilla, considerada como un intervalo, ¿no? Por eso se dice unidimensional, porque si fuera en una placa, ya se diría bidimensional, ¿no? ¿Ya? O un alambre delgado. La función, como te dije la vez pasada, como le dije la vez pasada, en la primera parte, la función U que depende de X y del tiempo, aquí lo dice, ¿no? La función U representa la temperatura en un punto X. Un punto X a lo largo de la varilla en un tiempo T. ¿Ya? Entonces, el U significa la temperatura en un tiempo T, una distancia de la varilla, ¿no? Ahora dice, los problemas en vibraciones mecánicas, como la cuerda de la guitarra, por ejemplo, en problemas de vibraciones mecánicas conducen a la ecuación de la otra. Que, cuando uno hace vibrar la cuerda de la guitarra. Y la ecuación de la onda es la parte 2. ¿No? La parte 2 tenemos la ecuación diferencial de la onda. La diferencia entre la ecuación de calor y la ecuación de la onda. ¿Ya? Una solución U de 2, ¿qué representa? Como me dice la ecuación de la onda, dice que representa el desplazamiento. O sea, cuando uno tiene acá una cuerda, un punto fijo, acá otro punto fijo, tengo una cuerda y la hago vibrar, entonces al vibrar hace esto, ¿no? Ahí hay un desplazamiento muy pequeño acá, con respecto a la horizontal de la cuerda. Entonces, la solución U de XT representa el desplazamiento de una cuerda idealizada, ¿no? El desplazamiento, o sea, la posición, se puede decir, mirándolo en una forma, con más grande, se puede decir. Tengo aquí la cuerda, la hago vibrar y comienza el desplazamiento así, ¿ve? Y acá hay un desplazamiento. Este desplazamiento es el U. ¿Ya? Es el U. Entonces, por último, la solución U de X, Y de la ecuación de Laplace, según la sesión anterior, yo te dije que la solución de la ecuación de Laplace representa también la temperatura, ¿no? Acá también dicen que es lo siguiente. Y por último, la solución U de X, Y de la ecuación de Laplace se puede interpretar como el estado estable, es decir, es independiente del tiempo, ¿no? ¿Ya? De la distribución de la temperatura, ¿ya ves? También es este U que tú le vas a dar solución, este U que depende de X y Y, también de la temperatura, pero la temperatura una posición de la placa, pero muy independiente del tiempo, sino que solamente mira la temperatura en una posición nada más, no toca el tiempo, ¿ya? Dice, suponga una varilla delgada circular de longitud L que tiene una sección transversal A, así como la que se observa acá, una varilla delgada, ¿ya? Que tiene una sección transversal A, esta es otra vez sección transversal, ¿ya? Que coincide con el eje X en el intervalo 0L, ¿ya? O sea, estamos trabajando como si esta parte fuera el X, acá fuera el Y, ¿no? Y dentro de ella está interviniendo el tiempo. Bien.
Luego vamos a analizar la ecuación diferencial de calor. Vamos a ver qué dice la ecuación diferencial de calor. Recuerda que la ecuación ¿por cuál era? ¿Ah? La derivada parcial ¿de quién? A ver. Dice Mario, la ecuación diferencial de calor. ¿Ah? Entonces, esto de acá viene a ser la ecuación diferencial de calor. ¿Ya? Ya saben que el U viene a ser la temperatura en una posición X y en un tiempo Y. ¿Ya? Puesto que el U depende de X y B. Supongamos lo siguiente. El flujo de calor dentro de la varilla solo ocurre en la dirección del eje X. Lo que se mencionaba anteriormente, ¿no? En la varilla que está sobre el eje X. La superficie curva o lateral de la varilla está aislada. Está aislada, es decir, no escapa calor de esta superficie. No hay calor generado dentro de la varilla. La varilla es homogénea. O sea, para estos casos se va a pues, el calor. La varilla es homogénea, es decir, su masa por unidad de volumen constante. Y el calor específico y la conductividad térmica K del material de la varilla son constantes. Para deducir la ecuación diferencial parcial, que es satisface la temperatura, es necesario con dos leyes empíricas de la condición del calor. ¿Ya? Recuerden que la ecuación diferencial de calor es la que se está mostrando ahí. La parcial de U con respecto a T es igual a K por la segunda derivada parcial de U con respecto a X. Y se presenta acá la ecuación diferencial de calor. Tenemos, chicos, la ecuación de calor modelada. ¿Ya? Ya saben que la ecuación diferencial de calor era lo que se mostró anteriormente, ¿no? La derivada parcial de U con respecto a T va a ser igual a K por la segunda derivada de U con respecto a X. Esa es la ecuación diferencial de calor. ¿Ya? Es lo que tenemos ahí. Ahora, esto se está dando en una varilla que está en dirección del eje X. Aquí tenemos la varilla. Como está transcurriendo ahí el calor sobre el eje X. Entonces, cuando tú modelas la ecuación diferencial de calor, dado de esta forma, como que se acaba de mencionar, entonces hay condiciones, que todo esto es un problema con condiciones en la frontera. ¿Ya? Pues si considere una varilla delgada de longitud L, ¿está? Por eso es que el intervalo te lo dan de 0 a L. Aquí está la varilla de 0 a L, pero que está en dirección del eje X. Ya, con una temperatura inicial quiere decir que aquí comienza su temperatura inicial aquí, cuando el tiempo vale 0, es decir, la temperatura inicial, f de x en toda la varilla, y cuyos extremos se mantienen a temperatura constante, o sea que en este extremo de acá y en este extremo de acá, la temperatura de la varilla es constante y es igual a 0 durante todo el tiempo. Entonces la temperatura U de la varilla se determina de la siguiente forma. En primer lugar, como estamos trabajando con
una varilla y la función incógnita es la función temperatura. Hablamos de todo de temperatura. Aquí hay el problema de que se trata. Se trata de una temperatura que es dependiente del tiempo o independiente del tiempo, o si se trata de un desplazamiento, ¿no? Para reconocer. Pero en este caso acá el problema habla de temperatura y que depende del tiempo. Entonces, como me están hablando de una temperatura que depende del tiempo y no hay una fuerza externa, entonces la ecuación estamos hablando de la ecuación de calor, que está ahí, que es la ecuación de calor. Pero, por ejemplo, cuando me dice, acá me dice, con una temperatura inicial, no, si la temperatura es, por ejemplo, U de X, T, es la temperatura. Entonces, cuando me habla de temperatura inicial es cuando el T vale cero. Esta condición de acá, cuando dice temperatura inicial F de X, yo puedo decir así, ¿no? Cuando mi tiempo vale cero, esto es F de X. Es lo que se pone acá. La temperatura inicial es U de X, 0 es igual a F de X, pero eso ocurre en toda la varilla. Es lo que hace mención ahí, en toda la varilla. ¿Se cuenta? Ahora dice cuyos extremos se mantienen a una temperatura cero. Extremos. Eso quiere decir que en el primer extremo es cuando X, ¿cuánto vale? 7 mi eje X, 7 mi eje Y. Entonces, es cuando X, temperatura vale cero. Y en el otro extremo es cuando estamos a la distancia de acá, de la varilla, en este caso sería L, ¿no? LT 0. Eso es la temperatura en los extremos. Aquí está la temperatura en el extremo izquierdo es 0 y la temperatura en el extremo derecho es 0. Eso se da para todo tiempo mayor que 0. La ecuación diferencial de calor se da en toda la varilla para el tiempo mayor que 0. Y el K, que está acá, de la ecuación diferencial parcial del calor, que es igual a esto. K es igual a K mayúscula sobre rho gamma, que se mencionó en la diapositiva anterior, y se le llama la difusividad TV. Y es constante. El K es una constante, entonces positiva en términos de física. Ya, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el análisis de la ecuación. Hay que leer bien a ti no te van a decir, por ejemplo, que es de ecuación diferencial de calor, no, tú tienes que decir que sea la del calor, la de onda o la de la clase. Ya saben que la de calor se habla cuando estamos trabajando con una temperatura que depende del desplazamiento y del tiempo. Es muy distinto a la ecuación diferencial de Laplace, ¿no? Que hay que reconocerla que se puede confundir. Lo que pasa es que la ecuación diferencial de Laplace no depende del tiempo, la ecuación es la temperatura que tú vas a hallar, ¿no? ¿Ah? Entonces ahí, entonces, de acuerdo a esto, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo de cómo modelarían eso. ¿Cómo
modelamos ahí? En primer lugar, se trata de la ecuación diferencial de calor, ¿sí o no? Entonces, esa ecuación diferencial de calor, ¿a qué sería igual? Yo quiero modelar prácticamente un problema con valores en la frontera. Ya es donde ese enunciado que tienen ahí se transforma en un problema con condiciones en la frontera. ¿Cómo sería? En primer lugar, estamos trabajando con la ecuación de que el calor, ¿sí? Entonces sería que la derivada parcial de U con respecto a T sería igual a K, la segunda derivada parcial de U con respecto a X. Esa es la ecuación diferencial de calor, ¿sí o no? Estamos trabajando en una varilla de longitud de 0 a L. Eso quiere decir que acá voy a X que sea mayor que 0 y menor que L, y también voy a colocar que el tiempo sea positivo. No estoy tocando los sistemas porque por la derivada, ¿no? Para que sea diferenciable, sí. ¿Ya? Luego dice, en el extremo izquierdo, tenemos acá la varilla. ¿Ya? Cero L. En el extremo izquierdo, o sea acá, la temperatura es 0. Allá. Entonces la temperatura es 0 en el extremo izquierdo, dice. Y como la temperatura es sub, y el extremo izquierdo es cuando X vale 0, tiempo T, y esto vale 0. ¿Sí o no? ¿Es correcto eso lo que dice? En el extremo izquierdo la temperatura es 0. Eso ocurre cuando el T es positivo. Luego dice, en el extremo derecho está aislado. El extremo derecho está aislado. ¿Qué quiere decir eso? Está aislado. Si está aislado, ¿cuánto sería tu velocidad inicial? Sería 0. Entonces, la otra condición sería la derivada parcial de U con respecto a quién. Estamos con la temperatura por respecto a aquí sería, a ver, a X o a T. En el extremo derecho. Si lo voy a evaluar en el extremo X igual a L, porque es el extremo derecho, entonces debería ser con respecto a X. Evaluado, ya, en X igual a L. Y esto es 0. Acá le puedes colocar si quiere X, T, ¿no? Ahí está. Esto ocurre cuando T es mayor que 0. Entonces, cuando un extremo está aislado, cuando se menciona la palabra aislado en una ecuación diferencial, eso se trabaja con la derivada parcial. Pero ¿por qué con respecto a X? Porque estoy trabajando en el extremo cuando X igual a L. Yo lo voy a llevar parcialmente con respecto a X y luego evaluar en X igual a L. Y este es 0 puesto que está aislado. Y luego dice la temperatura inicial es F de X de toda varía. La temperatura inicial, o sea, el U inicial. Quiere decir que cuando el T vale 0, inicial, 0
es igual a f de x. Esto ocurre cuando el x está entre 0 y l, ¿no? Y ahí entonces estaríamos trabajando con el problema condiciones en la frontera. Bien, apenas ese problemita de ahí, lo modelamos y ya está. Ahora, darle solución, tenemos que darle solución con variables separables, ¿no? Pero en este caso, en esta parte estamos modelando para luego en la próxima sesión darle solución a cierto tipo de problemas con condiciones en la frontera. ¿Ya? Ahí está modelado, entonces, listo para que se resuelva. No, no quiero todavía, no quiero modelar todavía. Preguntas. Todo claro, profesor. Listo, entonces vamos a hacer otro, vamos a modelar otro problema con condiciones en la frontera, ya, que corresponde a la ecuación diferencial, ¿verdad? Eso es verdad. Como haría el siguiente ejemplo. Cambiado todavía. Muy bien, cambiamos, chicos. Cambiamos por si acaso. A ver, dice acá, hay que modelar, establece que el problema comparado de la frontera para la temperatura UX variable. Comience.
¿Y cuál sería entonces ahora problema con condiciones en la frontera? En primer lugar, estamos trabajando con la ecuación diferencial de calor, ¿sí o no? O sea, quiere decir que la derivada de U por respecto a T va a ser igual a K por la segunda derivada de U con respecto a X. Ya, ahí está. En el extremo izquierdo se mantiene a una temperatura de U sub 0. La temperatura, la varilla sigue trabajando de 0 a L, ¿no? Sigue desde 0 hasta L. ¿Ya? Cuando me dicen el extremo izquierdo, quedaría entonces acá. El U, cuando X vale 0, tiempo T, dice que la temperatura. Y en el extremo derecho sería U, L, T, acá para T positivo. Y esto es igual a azul. Si me quedaría. La temperatura inicial es 0 en toda la varilla. O sea que la temperatura inicial sería cuando T vale 0. Esto es 0, dice, no, 0. Esto es 0. La temperatura inicial es 0 en toda la varilla. Ahí está. Preguntas. Bien, siguiente ejemplo. Ya, ya. Siguiente ejemplo. Comienza, chicos, comienza.
Listo, ¿cómo salió entonces? Estamos trabajando con la misma variable, ¿no? Que va de 0 a L. Tu L coincide en el intervalo tal, establezca el problema. Dice, estamos trabajando con la ecuación diferencial de calor, según el problema. Entonces yo copio la ecuación diferencial de calor siguiente. La derivada de U con respecto al tiempo es igual a K por la segunda derivada de U con respecto a X. Esto se da para el X que varía de 0 a L y el T que es positivo, ¿no? Ahí está. El extremo izquierdo se mantiene a una temperatura de 100 grados. O sea que la temperatura en el extremo izquierdo, cuando X vale 0, T se mantiene a 100 grados. Ya está. Y hay transferencia de calor en el extremo derecho al medio que lo rodea a una temperatura 0, ¿no? Porque esa parte me hace recordar a la ley de enfriamiento de Newton. ¿Se acuerda cómo sería la ley de enfriamiento de Newton? Era la derivada de temperatura con respecto al tiempo, ahí, y eso aquí era igual a menos K tiempo menos T sub M, temperatura del medio ambiente. No, menos porque en este caso se está calentando. Entonces, cuando me hablan acá y hay transferencia de calor, de calor del extremo derecho al medio que lo rodea a temperatura 0, dice. El medio que lo rodea está a temperatura 0. Digo, la derivada parcial de U, en este caso con respecto a X, cuando X vale L en el extremo derecho, es igual a un K, pero no le voy a poner yo K, le voy a poner otra letra. Porque le voy a poner un menos H. Va a ser la temperatura en el extremo derecho, que sería L, T, menos temperatura del medio ambiente, pero la temperatura del medio que lo rodea es 0, menos 0. Y la temperatura inicial en toda la varilla es F, el U de X, el U de X, 0, este es el F de X. En toda la varilla, ¿no? Eso de ahí se reduce a los 10. El problema, cuando es la frontera, se reduce a los siguientes. Derivada parcial de U por el tiempo es igual a K según derivada parcial de U con respecto a X. Esto se da para el X mayor que 0, menor que L, y el tiempo mayor que 0. La temperatura en el extremo izquierdo es 100. Y la otra parte que hay transferencia de calor en el extremo derecho, derivada parcial de U con respecto a X. Cuando X vale L en el extremo derecho, esto es igual a menos H por el U de L, T, con el T positivo. Y la otra que sería la temperatura inicial. Esto es F de X para un X mayor que 0 y menor que L. Y ahí está el problema moderado. ¿Ya? Preguntas.
Chicos, una pregunta. ¿Puedo cambiar o ya? No, claro, profesor. Te he entendido. Vamos entonces a la ecuación diferencial parcial ahora de la onda. No sé, tampoco es. Cuando hablamos de la ecuación diferencial parcial de la onda, ya se detalló, pero acá vamos a ver su ecuación diferencial para modelar cierto tipo de problemas. Por ejemplo, acá que dice, considera una cuerda de longitud L. Una cuerda de longitud L, ya, como si fuera una cuerda de guitarra, dice. Tensada en los extremos, en 2 puntos del eje. Por ejemplo, aquí tomamos acá la cuerda, tensada aquí. Ahí está la cuerda, ¿ya? Por ejemplo, en X igual a 0 y en X igual a L. Cuando la cuerda comienza a vibrar, suponemos que el movimiento está dado en el plano XU. Este es el eje X de desplazamiento y este es el U de desplazamiento vertical, se puede decir, ¿ya? Todo esto es el plano XU, ¿sí o no? De esta manera que cada punto sobre la cuerda se mueve en la dirección perpendicular al eje X. Como acá estoy fijo aquí y comienza a vibrar, entonces vibra así, se mantiene. Entonces eso dice, de esta manera que cada punto sobre la cuerda se mueve en dirección perpendicular al eje X. Eso es correcto. ¿Ya? Muy bien, entonces, vibraciones transversales, como el que se muestra en la figura. Por ejemplo, acá tenemos un pedacito de la cuerda y aquí hay una vibración, ¿no? Como si fuera un desplazamiento vertical de lo que está vibrando, ¿no? Tú vibras la cuerda de la guitarra y comienza a vibrar. Entonces ahí está el desplazamiento. Estoy tomando una de ellas, ¿ya? Ese desplazamiento es U de X, T. Hagamos que U de X, T se denote el desplazamiento vertical. ¿Te das cuenta? Esto va a ser igual al desplazamiento vertical de cualquier punto sobre la cuerda media desde el eje X para T igual a 0. Muy bien. Entonces tenemos la idea de cómo se está generando el problemita para la ecuación diferencial parcial del punto. Bien, sigamos. Sigamos. Es una parte de teoría, ¿no? Teoría acá. O bueno, esa es la teoría que está aquí. Ahora tenemos un pequeño análisis de la ecuación diferencial parcial de la onda. ¿Ya?
¿Qué vamos a suponer? Que la cuerda es perfectamente flexible. La cuerda es homogénea, es decir, su masa por unidad de longitud es constante. O sea, todo lo que vamos a trabajar en las ecuaciones diferenciales parciales y modelada en tipo de ecuaciones diferenciales es con respecto a estas condiciones que están dando. El desplazamiento o los desplazamientos sus son pequeños en comparación a la longitud de la cuerda. Claro, son pequeños porque la cuerda puede estar bien estirada, yo les doy, comienzo a vibrar, es pequeñísimo. La pendiente de la curva es pequeña en todos los puntos, es decir, una demostración en cada punto dado. La tensión T actúa tangente a la cuerda, eso es correcto cuando se va a vibrar. Y su magnitud T es igual en todos los puntos. La tensión es grande comparada con la fuerza de gravedad. No actúa fuerza externa. Esta de acá es importante ya. Esta parte de acá es importantísima. ¿Ya? Esta parte de acá. Porque si actuara a la ecuación diferencial de la onda que conocemos, hay que sumarle algo. En este caso, no actúa porque es como si fuera recordando el sistema de ecuaciones diferenciales homogéneas. Cuando no actúa fuerza de ¿ya? Si actuara fuerza, ya se complicaría más. Para darle solución a cierto tipo de ecuaciones diferenciales que estén acá tenemos el modelamiento de la ecuación diferencial parcial de la onda. Mira cómo está. Para una cuerda que vibra, podemos especificar su desplazamiento inicial o la forma f de x, así como su velocidad inicial, g de x. Ya, el desplazamiento vertical u de x, t de la cuerda vibratoria de longitud L se muestra en la figura. A, se determina el problema de dos ecuaciones con dos condiciones. Miren, cuando dice acá, por ejemplo, cuando dice acá, ya sabemos que la ecuación diferencial parcial de la onda es esta. Esta de acá. Sino que para que tú le des solución a una ecuación diferencial parcial de onda, no, que estamos mirando, de condiciones. Ya. Entonces dice acá, por ejemplo, dice su desplazamiento inicial. Recuerda que el U es el desplazamiento vertical, ¿no? Sí. Cuando me dice inicial, quiere decir que cuando te vale cero, ¿sí o no? O sea que esta parte de acá puede decir su desplazamiento inicial, cuando te vale cero, dice que es f de x. Ahí está bien. Es esto. Y así como su velocidad inicial es g de x, velocidad inicial es la derivada de u con respecto al tiempo. Es velocidad. Evaluada en t igual a 0 porque es el tiempo inicial. Y S es igual a g de x. Esto varía en el x de 0 a L porque está actuando en toda la variedad. ¿Ya? Muy bien. El desplazamiento vertical U de x, t de la cuerda vibratoria de longitud L se muestra en la figura y se determina con los siguientes problemas en la frontera. Aquí tenemos, tenemos acá la ecuación diferencial de la onda a cuadrado segunda derivada parcial de u con respecto a x igual a segunda derivada parcial de u con respecto a t. Esta ecuación actúa en toda la cuerda con un tipo positivo. Esto de acá quiere decir el u de 0, t. Tú lo deduces esa condición. Como el u es desplazamiento, en este extremo no hay desplazamiento. Ahí pues, está pegado, no hay desplazamiento. No hay ni para arriba ni para abajo, ¿no? Por eso es que el desplazamiento en el extremo izquierdo es 0. Pero también el desplazamiento en el extremo derecho es 0. Está fijado, ¿no?
Aquí en este punto ni sube ni baja, ¿no? Está fijado. No hay desplazamiento vertical. Esta es la temperatura inicial de la varilla, ¿no? Como comienza con la función f de x. Y esta es su velocidad inicial, como comienza en vibrar. La derivada parcial de u con respecto de vale 0 es igual a que esta es su velocidad inicial. ¿Ya? Y esto se da básicamente en toda la varilla. ¿De acuerdo? Muy bien, de esa forma se modela la ecuación diferencial parcial de onda. Vamos a los ejemplos entonces. Comiencen a ver, chicos, comiencen.
Bien, entonces vamos a ver a modelar la ecuación diferencial parcial, cómo quedaría. Estamos trabajando según el enunciado. Estamos trabajando con la ecuación diferencial de la onda, ¿no? Quedaría acá lo siguiente. La segunda derivada parcial de u con respecto al tiempo, ¿sí?, es igual a 1a al cuadrado por la segunda derivada parcial de u con respecto a x. Esa es la ecuación diferencial parcial de la onda, ¿sí o no? Donde el u es desplazamiento. Estamos trabajando con una cuerda de longitud L, ¿no? Va acá 0 y por acá L. Dice, en los extremos están anclados al eje X, o sea, quiere decir que no hay desplazamiento. Desplazamiento en el extremo izquierdo, 0, y el desplazamiento en el extremo derecho también es 0. Listo. La cuerda se libera a partir del reposo, o sea, su velocidad inicial, ¿cuánto es? La derivada parcial de u con respecto al tiempo, cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Porque dice que se libera de reposo. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Aplicando física ahí. Se libera de reposo, quiere decir que su velocidad inicial es 0, ¿no? Su velocidad inicial es 0. Y la otra dice que el desplazamiento inicial es el desplazamiento inicial, o sea, cuando x vale inicial, cuando el tiempo vale 0, ¿no? X 0, esto es x por L menos x. Ahí está. No. Preguntas. ¿Salió o no? ¿Qué dicen, chicos? Sí. Siguiente ejemplo, entonces. A ver, modelen la ecuación que existe problema condiciones en la frontera. A ver, modelen.
Estamos trabajando con la ecuación diferencial parcial de la onda, ¿no? Quedaría acá entonces la derivada de u con respecto a t va a ser igual a 1a cuadrado según derivada parcial de u con respecto a x. Los extremos están anclados. Sabemos que si están anclados no hay desplazamiento, ¿sí o no? No hay desplazamiento, están anclados, ¿ya? Eso quiere decir que el u de extremo izquierdo 0, t es igual a 0. Y también que el u de L, T también es igual a 0, ¿sí o no? Ahí está. ¿Qué más dice? A ver. La cuerda no está desplazada, pero tiene velocidad inicial 0. Si no está desplazada, quiere decir que el u de x no está desplazada, o sea, en un tiempo 0, es de 0. No está desplazada. En un tiempo 0 tiene desplazamiento 0. Pero tiene velocidad inicial allá. La derivada de u con respecto a t, cuando t vale 0, esto quedaría entonces igual al seno de pi x sobre L. Y este es el problema con condiciones en la forma. ¿Ya? ¿Preguntas? Bien, continuamos entonces ahora con la ecuación diferencial de Laplace. Para terminar esto ya. Ahí tenemos la ecuación diferencial de Laplace. ¿Ya? Dice la ecuación diferencial de Laplace de 2 y 3 dimensiones se presenta en problemas independientes al tiempo. O sea que cuando hablamos de problema de Laplace, no tiene que ver nada del tiempo. ¿Ya? Calcula una temperatura, pero
independientemente del tiempo, ya que implican potenciales tales como el electrostático, el gravitacional y la velocidad mecánica de fluidos. Ahí están los ejemplos donde se aplica la transforma de Laplace. Además, una solución de la ecuación diferencial también se puede interpretar como la distribución de temperatura, ¿ya ves? Cuando te pidan hallar, por ejemplo, la distribución, calcule la distribución de una temperatura de estado estable, ya te están pidiendo una temperatura, pero en una forma independiente. Puede venir así también, calcule, a ver más adelante, calcule la distribución de temperatura en este estado estable. Ah, ya me piden el U de X, Y. El U es temperatura independientemente del tiempo, por lo tanto estoy trabajando con la ecuación diferencial de Laplace. ¿Ya? ¿Cómo se muestra la figura junta? Dice, una solución U de X, Y de la ecuación diferencial 3. Recuerden que la ecuación diferencial 3 es esta. La segunda derivada de U con respecto a X más la segunda derivada parcial de U con respecto a Y. Esto es igual a 0, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, dice una solución U de la ecuación diferencial 3 podría representar la temperatura que varía de un punto a punto, pero no con el tiempo, ¿ya ves? Porque acá tengo una placa rectangular y aquí hay una temperatura, pero está variando de acuerdo a la posición del X y Y, nada más. De repente por acá hay otra temperatura, ¿no? En el punto X, Y en forma general encuentra la temperatura, pero sin que intervenga el tiempo. ¿Ya? Es lo que hace la ecuación diferencial de Laplace. Bien. Sigamos entonces. Modelando acá. Acá es material. De la ecuación diferencial de Laplace, como se nota con el laplaciano, ¿no? De acá lo han visto en cálculo de varias variables. Cuando tengas esta notación de acá, quiere decir que es una ecuación diferencial de Laplace. En R2 es esto, ¿no? O en la notación. Este es el operador prácticamente. El operador es esto, ¿no? El operador solamente es el que está acá. Según lo que han visto por si acaso en las ecuaciones. Este operador es un operador que significa la derivada parcial con respecto a X y la derivada parcial con respecto a Y, ¿no? Es un operador. Ya cuando le aplicas el U, aquí está el U, ¿te das cuenta? Y también está el operador de Laplace en R3. Van a ver, si en R2 está trabajando con una placa rectangular, en R3 estaría trabajando de repente con un cubo, ¿no? Un cubo paralelepípedo. En R3, ya, darle solución a una ecuación diferencial en R3 es un poquito más complicado, ¿no? Ya, dice acá la forma como se va a modelar la ecuación diferencial de Laplace, ¿ya? Supongamos que deseamos encontrar la temperatura de un estado estable. U de X, Y de un estado estable se refiere a que no depende del tiempo. En una placa rectangular cuyas salidas son X igual a 0 y X igual a... Acá tengo una placa rectangular. Este de acá viene a ser el X igual a 0.
Ya, este de acá es el x igual a 0. Y este de acá es el x igual a A. Ya, ahí está. Están aislados, como se muestra en la figura. Cuando no se escapa el calor de las caras laterales, no se escapa el calor de las caras laterales, resolvemos el siguiente problema con valores en la frontera. En primer lugar, esta es la ecuación diferencial que me permite calcular la temperatura de un estado estable, o sea, cuando no depende del tiempo. El X está variando de 0 a A. El X varía de 0 a A. El Y varía de 0 a B. Por acá está B. El Y varía de 0 a B. Esto de acá, ¿a qué se refiere? La derivada de U con respecto a X, evaluado en X igual a 0, quiere decir la temperatura inicial, escúchame bien, esta es la temperatura inicial, o la velocidad inicial de la temperatura en el extremo izquierdo. Ya, la velocidad inicial, o también se puede decir que está aislado. ¿No? Esto de acá también se puede interpretar como que los extremos están aislados. O sea que la derivada de U con respecto a X, su velocidad inicial es 0. Pues la derivada parcial de U con respecto a X evaluada en X igual a 0 es 0. Y el otro extremo es cuando X vale a A, pues, ¿no? La derivada de U con respecto a X cuando X vale a A es igual a 0. Y acá está interviniendo solamente el Y que varía de 0 a B. Eso de ahí se puede interpretar como la velocidad inicial de la temperatura en cada extremo, o simplemente que los aislados, ¿ya? Esto de acá es la temperatura, en la parte inferior, ¿no? Esta es la temperatura cuando Y vale 0, y cuando Y vale 0 estamos acá. Esta es la temperatura en esta arista de la placa, aquí ve. Esto de aquí es la temperatura en el extremo izquierdo, en otra palabra, perdón, en el extremo inferior de la placa. Y esta es la temperatura en el extremo superior de la placa, o sea, acá. Aquí en este extremo superior está actuando una temperatura F de X. El X varía de 0 a A. ¿Ya? Bien, de esta forma se puede interpretar el problema con valores en la frontera de I+. ¿Ya? Bien, vamos a hacer una pregunta entonces. Tienes ejemplo, a ver.
Bien, vamos a modelar ese problema, entonces, chicos, ¿cómo sería ese problema modelando? A ver. Dice, una placa delgada rectangular coincide con la región que va de 0 a 4 y de 0 a 2 en el Y. El eje X es el eje Y. Y aquí está la placa. Entonces dice que la placa coincide de 0 a 4 y de 0 a 2. El extremo izquierdo y la parte, estamos con la ecuación diferencial de Laplace, derivada parcial de U con respecto a X, más la derivada parcial de U con respecto a Y, es igual a 0. Dice el extremo izquierdo, o sea, esta parte de acá, y en la parte inferior la temperatura están aisladas. Allá, en el extremo izquierdo está aislado. Entonces yo digo la derivada parcial de U con respecto a X, ¿cierto? Aislado. Cuando X vale 0, esto es 0. ¿Sí o no? Y también dice que la parte inferior, o sea, esta parte de acá, está aislada. Entonces decimos la derivada parcial de U. Déjalo para acá. Sería la derivada parcial de U por respecto a Y, sería no. Pero cuando Y vale 0. Porque estamos acá, el eje X acá, esta parte es, de acá es el Y igual a 0. Y esto es 0. ¿Es correcto eso o no? ¿Qué dice? Muy bien, ¿qué más dice? A ver. La parte superior de la placa se mantiene a una temperatura cero. La parte superior de la placa, o sea, la temperatura en la parte superior. X, parte superior, sería Y igual a 2, ¿cierto? Esto es 0. El X varía de 0 a 4. Y el extremo derecho de la placa se mantiene a una temperatura F de Y. El extremo derecho, o sea, U de X, extremo derecho sería 4, Y, ¿no? 4, Y, extremo derecho, y esto va a ser igual a una temperatura F de Y. Y varía de 0 a 2. Y este es el problema con condiciones en la cartera. Preguntas.
No llegada. Sí. Siguiente ejemplo, chicos. ¿Cómo sería ese ejemplo? Desarrollenlo, chicos. Bueno, y también hasta acá entraría su examen del día del viernes. Ya, hasta acá entraría. Y ya la próxima semana nos dedicaríamos a resolver ecuaciones diferenciales, que sería la última parte del curso. ¿Ya? Entonces hay que ver hasta el próximo lunes.
Bien, ¿cómo sería, vea, chicos? Sí. Esa problemita. Ya, entonces acá sería una placa semiinfinita coincide con la región limitada de X entre 0 y P. Ahí está, 0P. O sea, es una, y el Y va de 0 a más infinito, ¿no? Todo eso es la placa. Por eso no. No, ¿por qué pasa eso? Acá. Acá vamos a ver. Esta es la placa, ¿no? Infinita la placa. Semi-infinita. Con la placa, entonces, modelamos acá la derivada parcial de U con respecto a X a la segunda derivada parcial de U con respecto a Y es igual a 0. Dice el extremo izquierdo de la placa, o sea, esta parte de acá es cuando Y vale 0, es extremo izquierdo, X vale 0, perdón. X vale 0. El extremo izquierdo de la placa se mantiene a una temperatura de A a la Y. O sea, quiere decir que el U, el extremo izquierdo, X vale 0, Y se mantiene a una temperatura de E a la menos 10. Esto es para Y mayor o igual que 0. Mayor que 0, bueno, por la derivada, ¿ya? Ahí está. Y el extremo derecho de la placa, o sea, el extremo derecho es cuando el X vale P, ¿sí? Se mantiene a una temperatura de grados cuando el Y varía de 0 a 1. De 0 a 1. De 0 a 1. Y dice que la temperatura es 0 cuando el Y es mayor que 1. Y la parte inferior de la placa, la parte de abajo, la parte de acá, es de 0 cuando Y vale 0. La parte inferior de la placa, o sea, quiere decir que el U de X, 0, que es la parte inferior, la temperatura es F de X. Entonces da para el X que va entre 0 y P. Listo, ahí está el problemita con condiciones en la frontera. ¿Ya? Preguntas, por favor, preguntas. Bueno, hasta aquí estaríamos prácticamente terminando todo el contenido
de la semana que estaba restando, y acá tenemos las conclusiones. Todas las conclusiones que hemos visto. ¿Qué se ha hecho acá? Bastante. Se ha calculado la CBBC, la CBDL, se ha calculado la solución de ecuaciones diferenciales mediante el método de variables separables y se ha reconocido y ha modelado las ecuaciones de calor de orden. Muy bien, ¿alguna pregunta ahí? Y hasta acá vendría su examen del día viernes. Una pregunta, por favor. Preguntas, chicos, preguntas. Bien, entonces ahí quedamos ahí y nos encontramos el día viernes para su última regla. Cuídense mucho. Adiós. Luego. Y no se olviden que el día viernes a la hora exacta comienza la raya graficada. Sí, ¿ya? Entonces, entraría hasta acá, a modelar, no resolver, decir las ecuaciones diferenciales del calor de la banda de plaza, pero sí pueden resolver ustedes ecuaciones diferenciales, tampoco se ha visto en los ejemplos de la sesión pasada. Bien, cuídense mucho. Hasta luego. No. Para el viernes con valor. Listo, cuídense, hasta luego.